Padre bendito Dios, te agradecemos, Señor, porque nuevamente, Señor, nos das esta oportunidad, Señor, que un miércoles más, Señor, podamos tener este tiempo devocional con nuestros hermanitos, Señor, que ya se pudieron conectar y por los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor. Que tú sigas hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, en nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir obedeciendo tus mandamientos, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú eres el que produce en los corazones el querer como el hacer, Señor. Y gracias, Padre, por los corazones dispuestos, Señor, a seguir conociéndote, Señor, a seguir conociendo tu voluntad a través de tu preciosa palabra, Señor. Bendice la vida de mi esposo, que es quien esta tarde va a compartir este devocional. Que tú seas usando su vida, Señor, y que cada palabra que salga de su boca sea para edificación para tu pueblo, Señor. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional se llama como, bueno, como este pasaje, ¿verdad? Es orar sin cesar. Y este pasaje lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:17, que es orar sin cesar. Amén. Entonces, prácticamente, pues el devocional se trata de la oración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oración? Lo estábamos platicando mi esposa y yo hace rato, ¿no? Es el alimento. O sea, si tú no te alimentas, ¿qué puede suceder? ¿Qué te puede? ¿Vas a decir algo más? Entonces, Dice que el alimento, pues en el módulo que compartimos en la iglesia, del módulo 1, habla acerca de la oración y dice que la oración es el alimento, como dice mi esposo. Así que como comemos para no morir físicamente, dice que oremos para vivir en el espíritu. amén. Entonces, vemos la importancia, ¿verdad? De orar, como dice el título y como es el 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. O sea, entre más ores te alimentas más y eres más saludable espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, la oración es indispensable para el cristiano, ¿no? Porque es la manera que uno puede comunicarse con Dios. De otra manera no te puedes comunicar con Dios. Necesitas la oración. Y esa oración, ¿quién la debe de ser dirigida? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lamentablemente en muchas iglesias, ¿qué ha pasado? En muchas iglesias ha dejado de ser ya una necesidad. Para el cristiano, la oración constante es una necesidad. ¿Y qué pasa en otros lados? Lo están viendo ya en estos tiempos. Muchos dicen, no hace falta que yo me congregue. Muchos dicen, "Ah, ¿qué si no me congrego, no soy salvo? No, no es eso. Tampoco lo dice, pero es rebeldía. ¿Por qué? Porque estás en contra de lo que está ordenando el Señor. Si el Señor dice ora, tienes que orar. Si el Señor dice ama, tienes que amar. Si el Señor te dice perdona, tienes que perdonar. Si el Señor te dice en la escritura, congrégate, tienes que congregarte. Entonces, como ya todos lo ven tan fácil y tan sencillo, por ejemplo, muchas veces, con todo respeto, no es porque no se valga, ¿eh? Quiero que se entienda, no es porque no se valga, pero muchas veces usamos, a ver, nada más tengo una necesidad y quiero que todo mundo ore por mi necesidad. Cuando tú como cristiano lo puedes hacer, pero ¿por qué no lo puedes hacer? Porque tú sabes la condición espiritual que tienes. Entonces, ¿qué dices? Pues se la aviento al hermano, se la aviento a fulano, y que ellos hagan lo que yo no quiero hacer. Entonces, es tiempo de ponernos firmes y entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere en su escritura? No estarle aventando, ay, tú que estás más cerca de él, entonces tú, ¿cómo estás? Pues si tú te sientes alejado de Dios, siendo hermana o hermano el quien seas, pues hay un problema grave, ¿Por qué no le buscamos? porque no quieres buscarlo. ¿Por qué? Porque el mundo te está ganando y no lo quieres reconocer. Nosotros creemos que porque mencionamos a Dios o porque,
Ah, pues yo desde mi casa escucho un devocional, yo desde mi casa escucho la prédica, ya con eso lo hacemos. No, no te equivoques. Así no funciona el reino de Dios. Nosotros dice que tenemos que ser personas activas, no pasivas. Pero ¿qué pasa? Hoy se les invita a orar, la gente no quiere. Yo oro en mi casa. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes tú que Dios no te está llamando a orar por medio del pastor, por medio del servidor, el que tú quieras? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que no estás siendo rebelde a un llamado que el Señor te está mandando a hacer por medio de servidor, que es un pastor o pastora? ¿Cómo lo sabes? Entonces, en muchos lados, en muchas iglesias, tristemente, está dejando de ser una necesidad la oración, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo reemplazan con otras cosas. ¿Como cuáles cosas? En vez de orar, ya mucha gente quiere llenar nada más las iglesias, quieren hacer eventos y llenar y que tenga mucha gente. ¿Para qué? Para que den dinero. Tristemente sucede. Y de ese dinero, pues a ver qué hacemos y lo guardamos para acá. Se acaba. Para eso no nos mandó el Señor. ¿Qué hacen? Hacen shows en las iglesias, contratan personas que no son cristianas para bailar, contratan personas que no son cristianos. En muchos lados ya lo hacen. No importa, se contratan músicos, no importa que no sean cristianos, no os importa, porque le estás cantando, le estás alabando, estás congregándote sabiendo que está un Dios vivo ahí. Entonces, es triste, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso daña la integridad del cuerpo de Cristo. Eso lo daña tremendamente. ¿Por qué? Porque eso no lo enseña la Escritura. La oración fortalece al cuerpo, que es la iglesia. Primero es la oración y lo demás viene por añadidura. Pero nosotros queremos primero lo añadido y desviamos y decimos, vamos a hacer esto, vamos a orar. Y no es cierto. Muchas veces es por dinero, para ver cuánto se saca, para ver, no. Recuerda, la oración fortalece el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo eres tú y eres yo. Dice la escritura, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que examinarnos. Lucas 18:1, ¿qué dice, amor, por favor? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Fíjense, dice, sobre la necesidad. Es una necesidad en las iglesias. ¿Cuál es esa necesidad de orar nada más de vez en cuando? Siempre no desmayar. No desmayar, ¿qué significa? Hoy sí quiero y mañana no quiero. Entonces, este versículo nos llama a que seamos perseverantes, que no desmayes, que insistes, que seas tenaz, que permanezcas en la oración. Eso es no desmayar. Pero ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer en mi casa. Vuelvo a repetirte. Claro. ¿Cómo sabes? Yo no estoy diciendo que esté mal. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que lo hagas en tu casa. Pero si el Señor, ¿cómo sabes que el Señor no te está llamando, que quiere que ores congregacionalmente con tus hermanos, con esa parte que tú dices que es tu familia? ¿Cómo lo sabes? Entonces, el Señor nos manda a que permanezcamos, que seamos insistentes, que seamos tenaces. ¿Por qué? ¿Por qué quiere el Señor eso? Porque es para tu bien, porque es para mi bien, porque la oración ya lo vimos.
nos fortalece, nos da resistencia. ¿Te acuerdas que dijimos que es un alimento? Nos da resistencia para soportar las situaciones difíciles. A veces pasa una situación y ¿qué pasa? Como no te alimentas, como no oras, Estás débil. estás débil, te tumba cualquier situación. Entonces empiezas a buscar a fulano, a sutano y a mengano. ¿Por qué? Porque te sientes que estás lejos de Dios. Entonces la oración nos hace fuertes, nos hace resistentes en los tiempos difíciles, ¿ya? Porque todo el mundo pasa tiempos difíciles en algún momento. Entonces, ¿qué hace la oración? Nos conecta con Dios, con ese Dios que decimos, que dices tú, que digo yo, que todo lo puede. ¿Qué dice Isaías 41:10 en la NT? Veamos, por favor. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Lo crees? ¿Ya viste cómo el Señor te fortalece por medio de la oración? En esos momentos tú difíciles que dices, yo ya no sé qué hacer. Me voy para allá, me voy para acá, y me viene una, y me viene otra, y me viene otra. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué te dice hoy, hijo, hija? En Isaías, lo acaba de leer mi esposa, te dice, no tengas miedo, hija, no tengas miedo, hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tener miedo? Porque él dice, porque yo estoy contigo, ya no te desalientes, sigue adelante, confía en mí, porque yo soy tu Dios. Dice, yo te voy a dar fuerzas. ¿Se acuerdan la semana pasada qué fuerzas nos daba? Como las del búfalo. Dice, yo te voy a ayudar y te voy a dar fuerzas y te voy a ayudar. ¿Se acuerdan que el búfalo que hacía con el aceite de su joroba? Dice que se hacía atrás. ¿Y qué pasa? Ese aceite lo derramaban en todo su cuerpo para que no lo pudieran morder los animales, para que no pudiera ser atacado. Para que no le hicieran daño. Ese es el aceite que representa en nosotros el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener, dice, con su mano derecha victoriosa, Él nunca pierde. Por eso es necesaria la oración, pero no queremos entenderlo. Tenemos miedo, no queremos comprometernos con el Señor, pero nos decimos hijos de Dios, pero nos decimos que obedecemos al Señor. Y hoy el Señor te está diciendo, no tengas miedo, sigue adelante. Yo te unjo con mi espíritu, no te desalientes. Yo te voy a dar fuerzas, te voy a sostener con mi mano derecha victoriosa. Necesitas creerlo, pero no de aquí, sino de corazón. La escritura dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, está en otra cosa, está en las cosas del mundo. Por eso no quieres comprometerte. Por eso el pueblo de Dios, que se dice pueblo de Dios, le cuesta comprometerse porque todavía está ligado con cosas del mundo, con su carne, cosas que le satisfacen. Y él sabe que si empieza a orar, empieza a leer escritura, empieza a ser dirigido con el Espíritu Santo y la escritura del Señor le va a decir, esto no. Por eso no quieren orar. Entonces, en ese versículo que vemos de Isaías, vemos la importancia de saber que contamos con la presencia y ayuda de Dios. Cuando tú te acercas, no ves a nadie, pero Él está contigo. En esos momentos difíciles, Él está conmigo. Es hermoso, ¿verdad? Saber que Él es fiel a sus promesas. Él nunca falla. Yo puedo fallar, tú puedes fallar a una promesa, pero dice, si haces promesa, no tardes en cumplirlo. Eso lo dice la Escritura. Pero somos bien rápidos para prometer. Piénsalo, piensa primero qué es lo que va a salir de tu boca, porque el ser humano es infiel. El Señor es fiel a sus promesas y cumplirá
Cada uno de ellos. cada una de ellas. Pero ¿qué te dice? Mantente fiel a pesar del momento, por muy difícil que tú pases, dice, mantente fiel. ¿Qué dice Romanos 12, amor, por favor? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo tenemos que estar gozosos? Yo sé que es difícil comprenderlo. Yo sé que no es fácil, pero dice que estemos gozosos. Entonces, el primer mandamiento dado a los cristianos, ¿cuál es? Es regocijarse en la esperanza. A menudo, ¿verdad? Nos resistimos a que nos digan cómo nos sentimos, ¿sí? Cómo sentirnos. Tú debes de sentirte de esta manera. Y nos resistimos, ¿eh? Parece que nos dicen constantemente que debemos cambiar nuestra actitud para ser feliz. Y eso te hace en ti, en el ser humano, una resistencia. Pero la idea aquí es más acerca de saber que tenemos más razones para ser felices. Y esa razón es Cristo en tu vida. Entonces, esto no significa lo que acabamos de leer, que tengamos que ser felices, pero sí significa que siempre mantengamos nuestra situación, en la situación que estés, que siempre estemos pensando en una perspectiva, o sea, un panorama correcto en el Señor. ¿Qué es para qué estoy pasando este momento, Señor? ¿Qué quieres que aprenda, Señor, de esta situación? Entonces, dice el versículo, que debemos mantener nuestras esperanzas fijas en la eternidad. La escritura dice que el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en todos sus proyectos. Entonces, si tú no mantienes tu esperanza fija en la eternidad y eres inconstante, nunca vas a poder superar y alcanzar algo en el Señor. Entonces nuestra esperanza como debe de estar fija en la eternidad y esperar con paciencia y oración que nuestro Padre Celestial nos ayude y nos dé lo que necesitemos, conforme a su voluntad, no conforme a tu voluntad, conforme a mi voluntad, no, conforme a su voluntad, Él nos dará lo que necesitemos, porque eso va a glorificar su santo nombre. Amén. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por eso Pablo dice, ¿verdad? Regocíjense, regocíjense en la esperanza. Los cristianos tienen una maravillosa esperanza de vida eterna. El mundo no la tiene. El mundo no tiene la esperanza, pero los cristianos sí. En Cristo nunca seremos avergonzados. Y en Él todo lo que necesitemos lo tendremos. ¿Qué dice Salmos 37, 19 en la nueva traducción viviente? ¿No? No serán avergonzados en tiempos difíciles, tendrán más que suficiente aún en el tiempo de hambre. Fíjense, si el Señor dice no vas a ser avergonzado en los tiempos difíciles, así será. Me gusta porque dice, tendrán más que suficiente. Vamos a tener abundancia. Dice, aún en tiempos de hambre, aún en tiempos de necesidad, dice, tú vas a tener lo suficiente. No te va a faltar nada, pero búscame en oración. Vuelvo a repetir, por eso es la necesidad de estar conectados con Dios en toda oración y súplica, con toda oración y súplica. ¿Qué dice Efesios 6:18, amor, por favor? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense, dice, orando un ratito ahorita sí, mañana no, en todo tiempo. Eso no quiere decir, ya también nos lo ha enseñado el pastor, no quiere decir que
vas a estar manejando y con los ojos cerrados, vas a estar trabajando con los... No, en todo tiempo puedes estar con los ojos. Gracias, Señor. Te doy gracias porque me das salud. Gracias porque eres mi libertador, etcétera. Pero dice, en el Espíritu. En el Espíritu es orar conforme a sus escrituras. Dice, y velando, estar atento en lo que dice la escritura para que la obedezcamos y le hagamos vida en cada uno de nosotros. Pero tenemos, ¿qué dice el versículo? Que perseverar, que perseverar. ¿Vas a decir algo más? Sí, que perseverancia es que no desmayemos, que no nos cansemos, sino que nos mantengamos firmes, ¿verdad? En la oración. Amén. Entonces, hay que orar en todo tiempo por los santos, por tus pastores, por tus servidores, por nosotros mismos, porque somos santos. Así es. Amén. Porque recordemos, bueno, los que hemos ya también visto acerca del módulo 1, que hay una manita, ¿verdad? En el módulo y habla de 5 puntos, ¿verdad? Que debemos de hacer con la oración, ¿verdad? Que es la alabanza, la gratitud, la confesión, la intercesión y la petición. Es lo que Amén. nosotros debemos de hacer y cuando vayamos en oración al Señor. Fíjense, lo que acaba de decir mi esposa es muy importante, porque orar es hacerlo de acuerdo a las promesas de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, ¿a dónde te va a guiar? Va a hacer que alabes al Señor, que seas grato, Agradecido. agradecido con el Señor, que confieses, que intercedas y después que dice, después que hagas todo eso, pídeme. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, Dios, fíjense, Dios no nos promete contestar todas las oraciones, ¿verdad? No te dice, te voy a contestar todo lo que me pidas. Porque si lees las escrituras, hay oraciones no contestadas. Pero sí promete contestar la oración que Él nos ha enseñado y ordenado que hagamos. Eso sí lo hace. La oración es una forma de comunicarse con Dios, ¿verdad? Así es como expresamos nuestras necesidades, como ahorita lo acabamos de leer con la manita, ¿verdad? Agradecimientos y peticiones. Al último son tus peticiones. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros pedimos primero Y luego y luego agradecemos queremos agradecer. o alabar a No Dios. alabas al Señor. Grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza, ¿verdad? Entonces, a través de la oración podemos acercarnos más a Dios. Y así vamos a aprender a desarrollar una relación personal con Él. ¿Sí? En este versículo 18, perdón, De Efesios. de 6, Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar por todos los santos, ¿verdad? Ya lo acabamos de leer. Él nos exhorta en Efesios 6:18 a orar por todos los santos, ¿no? En todo momento. Entonces, esto significa que debemos orar por nuestros hermanos en la fe, por sus necesidades, por su crecimiento espiritual, por protección en tiempos difíciles. Pero también nos insta la palabra que oremos por nuestros enemigos. Tú dirás, ay, qué padre, no nada más a los de mi familia, no. También te dice la palabra que ores y perdones a tus enemigos. Entonces, orar por los hermanos es una expresión de amor, es una expresión de unidad. ¿En quién? En Cristo. Y esa unidad nos hace brindarles ayuda y apoyo en sus necesidades de las personas, ¿verdad? Sí, ok. Como hijos de Dios, tenemos que mostrar que amor hacia los demás. Ese amor no debe de ser fingido, porque somos muy buenos para fingir, ¿verdad? Y la escritura dice, no debe de ser fingido ese amor que estás profesando, ¿verdad? ¿Qué dice primera de Juan 3, 17 al 18, no, por favor? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad
y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Ujú. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Sí, bueno. Ah, me fui hasta el 19, nada más era hasta el 18, ¿verdad? Entonces podemos ver que qué importante es que no solamente, pues digamos, ¿verdad? De palabras, ay, sí, yo te amo, hermano. Y como dice este versículo, ver que tiene una necesidad y si en tus manos está poder ayudarlo, no cierres tu corazón y ayuda a tu hermano, ¿verdad? Porque es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Que no solamente lo hagamos de palabras, sino que también ahí en tu cuarto de oración ores por él, pero si tienes la posibilidad, ¿verdad?, de ayudarle, ayúdalo, no cierres tu corazón para poder ayudar en su necesidad a tu hermano. Amén. Fíjenselo, ahorita me vino un versículo, lo estaba buscando, no en a pesar que estoy mandando mensajes, no, estaba buscando un versículo. Ahorita que estábamos hablando, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra Corazón. su corazón en contra de él, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Parafraseado. Pero fíjense, hablamos de amor y unidad. Dice Hechos 4:32, en adelante dice, y la multitud, los que habían creído, fíjense, no eran todos, los que habían creído eran de un corazón y un alma, unidad. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, unidad. O sea, ¿qué pasa en las iglesias? Esto es mío, esto es tuyo, no, hey, este es, no te metas en esto, porque esto a mí me toca a mí. El Espíritu de Dios hace una unidad, hace que ama, dice. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, en común. Dice el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Ojo, yo no estoy diciendo que vendas tus propiedades, no estoy diciendo que vendas tus vehículos. Simplemente te estoy mostrando lo que es el verdadero amor de Cristo en tu vida y la verdadera unidad de Cristo en tu vida. Porque dice, cuando hay necesidad, dice, todo lo que se da es para un bien. Dice el 35, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según la necesidad. Eso es lo que hace el amor. Eso es lo que hace el amor. ¿Te fijas? Ya no ves por ti, ves por tu hermano. Tratas de decir, vamos a hacer algo por la necesidad. No nada más es que ores. Por eso dice, si ves que tiene necesidad y tienes, no cierres tu mano. No le diga, vamos a orar, hermano. Ayúdalos en su necesidad. Así que mostremos la verdad por medio de todas nuestras acciones que hagamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Mostrar la verdad de Cristo a los demás solo lo podemos hacer cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo. Lo acabamos de ver. Solamente cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, todo lo vas a hacer. Es un bien común. Nadie piensa esto es mío, esto es tuyo, no, es un bien común y se ayuda al necesitado. Pero tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Si no hay el Espíritu, por las fuerzas del ser humano, nunca lo podrán lograr. Sí, pero tú dirás, pero yo conozco personas que no tienen a Cristo y dan, pero ellos creen que por sus obras son salvos. Hay que averiguar. No te digo que no hay personas que no den las cosas por amor, pero no son guiados por el Espíritu. Ellos decían que vendían todas sus cosas y los daban a los necesitados. Lo ponían a los pies de los apóstoles, decían, ahí está. Yo vendí esto y ahí está.
Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que vendas tus cosas, tu casa ni nada. No, 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 no. No malinterpretes. Simplemente te estoy mostrando lo que es un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, una verdadera persona que es guiada por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, por eso la necesidad de estar conectados con Dios. ¿En dónde? En oración. Porque a pesar de la circunstancia que estés pasando en este momento, tienes que ser insistente en orar. No desmayes. Da gracias a Dios en todo lo acabamos de ver. ¿Qué dice Colosenses 4:2, amor? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Con acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero tengo que perseverar. Pero a veces oramos nomás una vez y ya vuelvo. No, eso no es perseverar. Eso no es insistir. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo Dios está interesado tanto en nuestra vida de oración personal, ¿sí? Como en nuestras interacciones con el mundo, ¿ah? ¿Sí? Los de afuera tienen que haber algo diferente en los hijos de Dios. Ahora, reflexionar esta pregunta. ¿Ven algo diferente en ti los que no son hijos de Dios? Los que no tienen a Cristo en su vida. ¿Qué dice primera de Pedro 4:7, no? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Esté atento. Vela en oración. Eso nos lo está diciendo a toda la iglesia. A todos aquellos que dicen o decimos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y a todos aquellos que decimos que Cristo es la cabeza. ¿Pero quién dirige ese cuerpo? El Espíritu Santo, ¿eh? Entonces, Pedro nos dice una verdad importantísima en este versículo que acaba de leer mi esposa. El fin de todas las cosas que dice está cerca, está cerca. En este mundo moderno, la idea del fin del mundo puede parecer un poco descabellada. Muchos dicen, eso siempre lo dicen, pero el hecho es que la vida es incierta, ¿verdad? Y nuestra existencia en este mundo siempre será limitada. Dice Santiago que la vida es como la neblina, así como en un momento aparece, en un momento desaparece. Nuestra vida es incierta. Tú no puedes decir mañana o pasado, porque no sabes si lo vas a vivir. Por eso la escritura dice que vivamos en plenitud. Y orar en plenitud es estar conectados con el Señor en oración. Sin cesar, decía el título, sin cesar. La realidad del fin nos recuerda de que debemos vivir cada momento como si fuera el último y asegurarnos de que estamos preparados para recibir a Cristo en su venida. ¿Estás preparado? En este momento, si Cristo viene, ¿estás preparada? ¿Estás preparado? Analízate, analicémonos. Colosenses 4:5-6, ¿qué dice, amor? Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjense, cómo hablamos? ¿Es sazonado lo que hablas? Pues dice que tenemos que estar preparados para recibir a Cristo. Si viniera en este momento, ¿has hablado palabras sazonadas? ¿Has redimido bien tu tiempo? Por eso la importancia, te vuelvo a repetir, cuando se nos dice, vamos a orar juntos, ¿estás andando sabiamente o neciamente? ¿Por qué voy a ir? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tú lo dices? No, es porque el Señor lo dice. Y porque es bien para ti y es bien para mí. Y porque es bien para el cuerpo de Cristo, porque ya lo vimos,
que la oración te une. Que dice, andar sabiamente, ¿qué es? Es actuar con sabiduría y prudencia, esforzándose siempre por actuar con sabiduría y consideración hacia los demás. Eso es andar sabiamente. Lo que estábamos hablando, ¿no? Las cosas en común. Vamos a apoyar al necesitado. Entonces, en este contexto, se nos anima a aplicar este principio en nuestra relación con los incrédulos, ¿verdad? Para que podamos ser testigos eficaces del amor y la gracia de Dios en su vida. Muchas veces dice la persona que no conoce a Cristo te critica, te dice, y si tú contestas igual, eres igual que él, pero dice que si le contestas diferentes, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ascuas quiere decir, va a tener vergüenza de, eso es lo que significa ascuas. Va a tener vergüenza, se va a sonrojar, tanto decir, ¿cómo puede ser posible? Yo le hice esto, le hice el otro, le hice el otro, y él no me contestó ni actuó como responden los demás. Actuó como un cristiano. Entonces, esto significa que debemos darnos cuenta de que cada día cuenta y cada momento que pasamos con los incrédulos es una oportunidad única para mostrarles el amor de Jesús, para mostrarles esa oportunidad de ser salvos en Cristo. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Cuando estamos con alguien no creyente, prediquémosle de Cristo para que él sea alcanzado, para que ella sea alcanzada y sea salva por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Entonces, así que no desfallezcas, sé firme en la oración, ten fe de que no estás solo. Ya lo vimos en Isaías, dice, yo estoy contigo. Ten fe que no estás solo, que no estás solo. Cristo camina contigo. Él es tu mejor amigo. Se llama Jesucristo. Entonces, Jesucristo, nos hizo dignos para recibir sus bendiciones. Solo ven, acércate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador de tu vida. ¿Vas a hacer algo? No. ¿Qué dice Lucas 21:36 aún? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. En todo tiempo, dice. ¿Para qué tienes que orar? Para que seas digno. Digno de escapar de todos los que viene para aquellos que no quieren reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Para que puedas estar en pie, dice, delante del Hijo del Hombre. Entonces, este versículo nos advierte que estemos alertas y vigilantes. El Señor nos está hablando de que, perdón, el Señor no está hablando de que estemos físicamente despiertos, no está hablando de esto. Está hablando de que estemos espiritualmente despiertos, velar y orar. También nos recuerda que debemos orar siempre. Entonces, de esta manera podremos orar y pedir sabiduría. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídamela, porque yo la doy en abundancia. Parafraseado, dice, y no te la voy a reprochar, pero pídemela. Pero ¿cómo se la vas a pedir? Pues orando, ¿verdad? Acercándote a Él, humildemente, reconociendo tu condición, ¿verdad? Y diciendo, dame fuerzas necesarias para poder soportar, Señor, todas las dificultades, todas las tentaciones. Entonces, ser digno es un tema importante, ¿verdad? En el cristianismo. Dice, para que sean dignos, dice el versículo. No se trata de merecer nada, se trata de nuestra voluntad, de confiar en Dios y seguir sus caminos. Entonces, el amor y la gracia de Dios son un regalo para ti, para mí. No podremos ganarlo por nada. No vas a poder ganarlo, ni yo lo voy a poder ganar por nuestra cuenta. Es un regalo que Él nos lo da gratuitamente. Entonces, sin embargo,
nuestra disposición a aceptarlo, ese regalo, y seguir sus caminos, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta aceptarlo. Tenemos que preocuparnos cómo el Señor nos mira, porque Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Si tú quieres orar, si quieres tener conexión con Él o no quieres tener conexión con Él. Él lo sabe, no lo podemos ocultar. ¿Vas a hacer algo? Pues ya para terminar el devocional, ¿verdad? La oración es una herramienta, fíjate, permíteme decirlo así, es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. En Santiago 4:8 dice, acercaos, perdón, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? Si tú no te acercas, yo no voy a estar cerca de ti. Búscame en oración y yo voy a estar contigo. Yo te voy a fortalecer. Entonces, la oración constante en el Espíritu, y lo dijimos conforme a la Escritura, tu palabra dice esto, Señor. Que busque primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene en añadidura. Eso es orar en el Espíritu. Entonces, eso te conecta con Dios. Orar en todo tiempo es la clave para tener una vida de esperanza y confianza en Dios. Entonces, por último, por tanto, te animo a que apliques estas enseñanzas que hoy aprendimos y hagas de la oración un hábito diario en tu vida, en tu vida. No desprecies lo que hoy vimos en esta tarde. Amén. ¿Vas a hacer algo? Pues darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque veíamos al inicio, ¿verdad? Qué importante es la oración, porque es ese alimento, pues para no morir espiritualmente, ¿verdad? Entonces busquémosle con todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos escucha, ¿verdad? Siempre debemos de tener un corazón humilde para acercarlo, tenemos que creer que Dios puede hacer, ¿verdad? Grandes cosas en nuestras vidas a través de la oración y debemos de confiar que Él nos escucha y algo bien importante es aceptar su respuesta, ¿verdad? Que Él sabe lo que es bueno para nosotros y muchas veces no queremos aceptar la respuesta de parte de Dios, tenemos que reconocer con humildad la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Porque Él sí nos escucha, ¿verdad? Aún muchas veces en las necesidades pensamos que Él no nos escucha, pero tal vez su respuesta todavía a lo mejor todavía no llega, pero tenemos que ser pacientes y tener que creerlo, ¿verdad? Que Él no tardará su respuesta, él va a llegar en el momento preciso, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, sigamos orando, qué importancia de orar unos por otros, tener nuestra intimidad personal, ¿verdad? Ahí en nuestra intimidad como, con Dios, oremos, sigamos orando, pero también sigamos orando en comunidad de fe, ¿verdad? Porque es algo que hoy nos habló, ¿verdad? El Señor a través de este pasaje de orar sin cesar, o sea, en todo momento. Y atendamos al llamado, ¿verdad? Cuando nos pone, ¿verdad? Que vayamos a la oración, tengamos un corazón dispuesto para, pues, hacerlo. Mimi, ¿podrías orar para que seamos despedidos? Por favor. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre, por permitirnos, Padre Santo, estar una vez más reunidos, Padre, en tu nombre, escuchando tu palabra, Padre, tu instrucción de esta tarde, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque tu palabra, Señor, siempre tiene algo que enseñarnos, Padre. Siempre tiene, Señor, instrucción, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Hoy nos hablaste, Padre Santo, cuán importante es la oración, Padre Santo. Es muy importante, Señor, para el ser cristiano, Señor, para el ser humano cristiano, Padre, el cual, Señor, busca, Señor, de ti, Padre Santo. Es una manera con la cual, Señor, podemos relacionarnos contigo, Padre Santo, el poder hablar, Señor. Sabemos, Padre Santo, que tú conoces todo lo de nosotros, Padre. Tú conoces nuestro ser, Señor, nuestros pensamientos, Padre, porque ante ti no hay nada oculto, Padre.
pero a ti te gusta escuchar nuestra voz, Padre. Te gusta, Padre Santo, que hablemos contigo, Señor, que tengamos una comunión, Señor, contigo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en este punto, Señor, de nuestra vida, Padre Santo. Que tengamos, Señor, firmeza, Padre Santo. Que tengamos, Padre Santo, esa firmeza, Padre Santo, de tener esa comunión contigo, Padre Santo, de no dejar de orar, Padre Santo, de buscarte continuamente, Señor, por medio de la oración, Padre Santo. Muchas gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por Gustavo, Señor, por Delfis, Padre. Gracias, bendícelos, Padre Santo. Bendice sus vidas, Padre Santo, sus hijas, su casa, Padre Santo. Sé tú con ellos, Padre Santo. Bendice su ministerio, Padre. Bendícelos, Padre Santo. Gracias, Padre, por ellos, Padre, porque también tienen, sabemos que tienen cosas, Padre. Sabemos que Gustavo llega de trabajar, Padre. Delfina también, Padre Santo, pero siempre tienen un tiempo, Padre Santo, para dedicarte, Padre, y para poder, Señor, dar tu palabra, Padre Santo, por medio de estos devocionales, Padre. Bendícelos, Señor, bendice su vida. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron, ya sea por medio de sus dispositivos, Padre, por los que nos pudimos conectar, Padre, y estar, Señor, unidos, Señor, escuchando la palabra, y por aquellos, Padre Santo, que más adelante, Señor, podrán escuchar este pequeño devocional, Padre, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de los que lo escuchen, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, Señor, toque vidas, Padre, por medio de estos devocionales, Padre. Nos despedimos de este lugar, Padre, pero no de tu divina y hermosa presencia, Padre, porque sabemos que tú estás en todos lados, Padre. Te quedarás, Padre Santo, con Gustavo y Delfis, Padre, con Mechita, Padre Santo, y conmigo, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Dios les bendice. Bonita Gracias, tarde. Justito. Dios Gracias, les bendiga. Mechita. Bendiciones, Mechita. Igualmente, Bye. bonita tarde. Bye.